ejercicio nos indican que se va a triplicar el ancho del conductor, es decir, el área de esa sección por donde pasan los electrones se va a hacer más grande. Si yo dibujase lo que sucede en el momento en que se triplica, es decir, se hace más grande el lugar por donde pasan los electrones, lógicamente yo sabría que pasarán más electrones. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con la corriente? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si hago más grande la sección por donde pasa, naturalmente la corriente va a aumentar. Lo puedo observar en este simple análisis con figuras o yo puedo pensarlo por mi parte. Sin embargo, es muy importante que podamos demostrar matemáticamente lo que está sucediendo. En el análisis a partir de las ecuaciones para este problema vamos a recurrir a dos de ellas. ¿Por qué? Porque debemos establecer la relación entre el ancho del conductor y la corriente. Esa relación matemáticamente no la obtenemos directamente a partir de una ecuación en específico, sino que vamos a relacionar entonces el ancho, que es la modificación que estamos haciendo, con la resistencia, y posteriormente recurrimos a la ley de Ohm para relacionar esa resistencia con la corriente. Nos dicen que el ancho de ese conductor se triplica, por lo tanto vamos a colocar ese 3 que multiplica al ancho. Y posteriormente vamos a reescribir esa expresión. Entonces esa expresión, al final lo que vemos es que hay un 3 dividiendo, que lo vamos a sacar como una fracción, lo vamos a extraer como una fracción, y lo que queremos es escribir una nueva expresión en función de la expresión inicial. La expresión inicial es esta, sin el 3, y luego obtenemos, todo esto sería la expresión inicial, pero tenemos ahora un tercio de esa expresión. Entonces, cuando triplicamos el ancho, lo que se obtiene es que la resistencia se redujo a la tercera parte. ¿Por qué se redujo a la tercera parte? Bueno, si vemos acá, el multiplicar por un tercio sería reducir la expresión inicial. Luego, tendríamos que relacionar lo que sucedió con esa resistencia a ver qué es lo que le sucede a la corriente. A partir de la ley de Ohm escrita de esta forma, no observamos directamente lo que ocurre a la corriente, así que la vamos a despejar. Pasaríamos la resistencia dividiendo, entonces voltaje entre resistencia va a ser la corriente. ¿Qué le sucedió a la resistencia? Se redujo a la tercera parte. Reducir a la tercera parte es equivalente a dividir entre 3, ¿no? De acuerdo a lo obtenido anteriormente. Entonces esa corriente ahora, vamos a hacer la doble C, aquí hay un 1 que no observamos. Al hacer la doble C observamos que queda el 3 multiplicando a la expresión. Si relacionamos esta expresión con la inicial, esta sería la expresión inicial y se está triplicando. Entonces, el hecho de haber reducido a la tercera parte la resistencia me triplica la corriente. Finalmente, podría yo establecer la relación entre el ancho y la corriente. Obtuvimos que al triplicar el ancho, entonces se triplicó la corriente. Este fue nuestro resultado. Por supuesto que esto ya lo sabíamos porque habíamos hecho un razonamiento a través de una figura, pero es importante que nosotros podamos traducir al lenguaje matemático, es decir, justificar a través de las ecuaciones lo que está sucediendo, puesto que no siempre podríamos realizar un simple razonamiento a través de una figura. Puede ser que sea una ecuación más compleja o una relación que no sea de este estilo lineal. Ya vimos lo que le ocurría a la corriente al triplicar el ancho del conductor, pero ¿qué le sucede al voltaje? Triplicar el ancho del conductor se tradujo en reducir la resistencia, específicamente a la tercera parte. Si quisiera ver lo que le sucede entonces a la caída de potencial o al voltaje,
tendríamos que sustituir ahora lo que era el valor de la resistencia. El valor de la resistencia ahora va a ser 1/3 de ella, ¿no? Vamos a mover ese 1/3 para tener nuevamente una relación entre la ecuación que teníamos al principio y lo que estamos obteniendo ahora. Fíjate que si extraigo ese 1/3, tendríamos 1/3 de I por R. Entonces la relación entre esta ecuación y esta ecuación sería este pedazo, y la diferencia es que hay 1/3 ahora multiplicando. Significa que el haber reducido a la tercera parte esa resistencia, por supuesto que ya lo sabíamos también porque sabemos que la relación entre el voltaje y la resistencia es directamente proporcional, lo que le haga una le sucede a la otra variable. Si reduje la resistencia a la tercera parte, pues la caída de potencial va a ocurrirle exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Triplicamos el ancho, eso redujo la resistencia a la tercera parte. Por supuesto, se redujo también la caída de potencial a la tercera parte, y eso significó finalmente que la corriente que circula a través de ese conductor se triplicó. Este tipo de razonamiento es realmente útil para saber qué modificaciones debemos hacer en el circuito para obtener un resultado dado o un comportamiento dado. También este tipo de ejercicios son los que se suelen colocar en las pruebas de admisión universitarias, ya que en ese momento no se cuentan con calculadoras como para extraer cálculos sofisticados como la ley de Coulomb, con esos exponentes, notación científica y demás. Entonces, los razonamientos que se realizan son de este tipo, en donde lo que básicamente se utiliza es la variable con un par de números.